Con todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que es un buen momento para hablar un poquito del autoritarismo y cuál es el papel que tiene la educación dentro de todo esto. ¿Será que Putin, cuando estaba en la escuela, sus profesores notaban estas tendencias autoritarias? ¿Será que ellos las motivaron, las fomentaron o las castigaron? Y en verdad estamos viendo hoy una versión de Putin un poco más digerida o más dócil. ¿Ya? Estas son cosas que siempre me pregunto, pero aprovechando todo lo que está pasando con la guerra, quiero comentarles que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un enlace para aquellos que quieran apoyar la causa ucraniana. El Banco Central de Ucrania acaba de abrir para recibir donaciones de todo el mundo en contra o para, digamos que, sobrellevar las vicisitudes de la guerra. Así que bueno, acá abajo en la descripción de este video van a encontrar un enlace, ahí van a poder hacer su aporte, van a poder investigar su aporte o cómo pueden hacer un aporte para el Banco Central de Ucrania para que ayudarlos en la guerra. Entonces, para continuar, básicamente hoy vamos a hablar un poquito de la pedagogía anti-autoritaria, ¿ya? ¿Cuál es el papel de la escuela en todo esto? Y concretamente vamos a estar hablando de una escuela y un experimento muy particular que algunos de ustedes conocerán, otros no, y este experimento fue Summerhill, ¿ya? Ahora, ¿qué es Summerhill y por qué vamos a hablar de Summerhill? Pues bueno, Summerhill fue esta escuela ya creada por este caballero Alexander Sutherland Neill y básicamente su propósito era crear una escuela genuinamente libre con unos principios pedagógicos que para su momento eran bastante disruptivos. Y bueno, hoy vamos a hablar a profundidad de Summerhill, vamos a ver el experimento, cuáles eran estos principios, si salió bien o salió mal. Y bueno, vamos a hablar un poquito y generar un poquito de debate sobre este tema, ¿ya? Importante situarnos, esto ocurrió a principios del siglo XX, estuvo ocurriendo más o menos como desde 1920 hasta 1970 o 1980, ¿ya? Y básicamente Alexander, él digamos que estructuró esta escuela con base a estos 5 principios pedagógicos. El primero es la bondad natural de los seres humanos. Digamos que hay dos corrientes o dos tendencias en este momento filosóficas, ya una en que el hombre es malo por naturaleza y la sociedad es quien lo dosifica, y otra que es la contraria, y es que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Ya en este caso Alexander, el fundador de Summerland, creía que el hombre era bondadoso por naturaleza, ¿ya? El segundo principio pedagógico es que él tenía la felicidad como máxima aspiración de la educación. Digamos que si hablamos de los objetivos de la educación, a mí en lo particular me gustan bastante y me identifico bastante con los principios que planteaba Sir Ken Robinson, que hablaba de 2 principios. La educación debería tener 2 objetivos principales. Uno es ayudar a los estudiantes a encontrar su lugar en la economía del siglo XXI, y 2, darles a esos estudiantes una sensación de identidad cultural en un mundo globalizado. Esos son los que más me gusta a mí. Alexander planteaba que en este caso la felicidad debería ser la máxima aspiración de la educación. Luego, el tercer principio es que el amor y el respeto como bases de la convivencia viene a cambiar un poquito la dinámica entre profesor y estudiante. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Y la importancia de la corporalidad y la sexualidad dentro de la educación tenía un papel protagónico, y ya vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante hablar de Summerhill y por qué es importante hablar de Summerhill hoy? Ver en retrospectiva cómo fue ese experimento, cuáles fueron sus resultados. Y bueno, básicamente esta escuela tenía varias características que yo siento que se han repetido muchísimo a lo largo de la historia. Desde que yo estoy estudiando educación en la universidad, yo recuerdo que me dieron un libro que se llamaba El aula punitiva, y hablaba bastante sobre la cultura punitiva y la cultura militarista, entre comillas, que tenemos en las escuelas. Como por ejemplo los podios, como el profesor está en un podio, los estudiantes cómo están ordenados en filas y columnas, como el ejército, el tema de los timbres, el tema también de que las asignaturas están separadas como si fuera una fábrica, ¿ya? Todo esto es, digamos que, un sistema educativo hecho a imagen y semejanza de la industria militar y de la industria, de las fábricas y de las factorías, ¿ya? Y una de las principales críticas que los estudiantes siempre tienen al sistema educativo es el tema de los exámenes y las calificaciones, ¿ya? Que esto ha generado bastante polémica. Cuando nos ponemos a filosofar un poco de la educación, siempre el tema de los exámenes y las calificaciones tiene un papel protagónico importante. Y en esta escuela, en Summerhill, bueno, Alexander planteó la posibilidad de eliminar completamente los exámenes y las calificaciones, ¿ya?
digamos que experimentar y ver qué pasa si en una escuela nosotros eliminamos los exámenes y las calificaciones. Segundo, la segunda característica o el segundo hecho que él aplicó dentro de esta escuela es que la asistencia no era obligatoria a las clases. Es decir, si tú querías ir, ibas, y si no querías ir, no ibas. Esto es algo que los estudiantes experimentan por primera vez ya cuando están en la universidad y tienen un poquito más de madurez y se dan cuenta de las consecuencias que tiene ir a una clase o no. Pero acá estamos hablando de que en Summerhill esto se aplicaba a niños desde primero básico en adelante, porque el principio fundamental de esta escuela es la libertad. Por eso es que la asistencia no era obligatoria a las clases. En tercer lugar, tenemos a la asamblea como órgano de gestión. Digamos que para Alexander era muy importante el tema de poder educar a los estudiantes para la democracia, ¿ya? De hecho, hay una frase muy buena que lo vi en una película o un documental que se llama La educación prohibida, que si no lo han visto, lo recomiendo 1000%, profes. Y básicamente esto dice que nosotros en este modelo tenemos un modelo por competencias. De hecho, Chile ahora va a empezar a implementar un modelo por competencias. Y lo que dice este documental es que el modelo por competencias nos enseña precisamente a competir. Y la competencia es el principio de cualquier guerra, en vez de enseñarnos a colaborar. Entonces, básicamente, dentro de Summerhill, nosotros tenemos estas asambleas, o teníamos estas asambleas, ya, que eran el órgano de gestión más importante. Y el objetivo de esto era poder enseñarle a los estudiantes a tomar sus propias decisiones y a prepararlos para un mundo y una sociedad democrática. ¿Okay? Desde la escuela, donde ellos podían tomar la decisión de que iban a almorzar, si había un timbre o no, si un profesor se quedaba o no, cuáles eran los horarios, si es que habían horarios, si habían calificaciones. Todo esto se tomaban en asambleas como órgano de gestión. Luego también tenemos esto de la ausencia de reprimiendas y sermones, que esto va en la línea de lo que comentaba hace un rato, de los principios, ya, que básicamente hablaba de el amor y el respeto como las bases de la convivencia. Pues bueno, el amor y el respeto como base de la convivencia deja o descarta o excluye automáticamente cosas como la reprimenda y los sermones. Y básicamente los estudiantes podían hacer lo que quisieran sin consecuencias reales, ¿ya? Y digamos que todo esto en un entorno controlado, porque Summerhill no solamente era una escuela, sino que era un internado. Los estudiantes vivían dentro de la escuela, ¿ya? Y por último punto, un trato igual entre niños y adultos era una de las características fundamentales, ¿ya? Y la última, esta casi se me olvida, y es que no se impartía enseñanza religiosa alguna. Simplemente era enseñar a los estudiantes, digamos que conocimientos académicamente relevantes, pero cuando se trata de formación humana, valórica o religiosa, no estaba prohibido, ¿ya? Ahora, quiero preguntarte a ti un poquito, ¿cómo crees que le fue a esta escuela de Summerhill? ¿Crees que le fue bien? ¿Crees que le fue mal? Esta escuela estuvo operativa durante bastante tiempo, ¿ya? Y digamos que hay dos corrientes, o hay dos vertientes que piensan o que opinan sobre las consecuencias de una escuela como Summerhill, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos ahí personas que creen que Summerhill fue un fracaso rotundo. ¿Por qué hablamos de personas que creen que fue un fracaso rotundo? Pues bueno, digamos que en los numerosos reportes que hizo el Ministerio de Educación de Gran Bretaña, todo este colegio quedaba en Gran Bretaña, ¿ya? Algunas partes decían que los estudiantes apenas iban a clase y la formación académica y humana presentaba, según los informes, asombrosas deficiencias, ¿ok? Ahora, obviamente esto se suma a muchas cosas como el libertinaje, digamos que las prácticas sexuales, sobre todo en esas edades cuando son adolescentes, dentro de Summerhill eran frecuentes, ya. Digamos que hubo muchos escándalos relacionados con el tema sexual que es importante, ustedes pueden investigar y ver qué fue lo que pasó realmente, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos la deficiencia académica de estudiantes que no aprendían absolutamente nada porque, bueno, desde chicos ellos básicamente nunca les enseñaron nada, o simplemente si les aburría alguna clase se paraba y se iban, ¿ya? Ahora, eso por un lado, tenemos aquellos que piensan que fue un fracaso rotundo, ¿ya?
que puede ser imaginar un colegio sin todas estas restricciones, pues bueno, digamos que en papel puede sonar bastante atractivo, pero en la vida real, digamos que la consecuencia de estas prácticas fue desastrosa, ¿ok? Pero por otro lado, también tenemos un grupo de personas que piensa que fue un éxito rotundo. Humberto, ¿a qué te refieres con que hay personas que creen que fue un éxito rotundo? Y si me acabas de decir que esta fue una escuela que tenía escándalos digamos que relacionados con el ámbito sexual, que académicamente los estudiantes estaban pobremente preparados, igual que humanamente, no tenían digamos que los conocimientos mínimos o las habilidades mínimas para integrarse en la sociedad. Y es que estas personas que piensan que fue un éxito total es porque este experimento concretamente pasó a la historia de la humanidad y de la educación. Definitivamente, el director y el creador, Alexander Sutherland Neill, fue una de estas personas que vino a cambiar el mundo, ya vino a poner un antes y después de cómo se hacían las cosas. Y este experimento de Summerhill, si bien tuvo resultados nefastos, amplió bastante el conocimiento que tenemos en la humanidad con relación a las prácticas dentro de una escuela. Ahora, acá podemos debatir bastante. De hecho, hay muchas cosas muy interesantes que nosotros podríamos conversar, como por ejemplo, ok, Humberto, si una escuela completamente libre no es la respuesta, pero una escuela completamente autoritaria tampoco lo es, pues bueno, ¿cuál es el punto medio? Ya dónde podemos encontrar un buen punto de partida para trabajar y mejorar un poquito el tema de las libertades, de la toma de decisiones y del respeto hacia los estudiantes, y cómo les podemos enseñar a ellos a ser felices, encontrar sus lugares en las economías del siglo XXI y también darles a ellos una sensación de libertad y de identidad cultural. ¿Ok? Así que bueno, este debate lo vamos a dejar para el conversatorio, ya que vamos a tener este viernes, donde vamos a estar hablando bastante exactamente de Summerhill. Y para terminar, pues bueno, comentarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como @HumbertoEduca. Ya saben que ahí estamos colocando, tenemos clases gratuitas todas las semanas y estamos colocando material. Y también recuerden que tenemos una academia para profesores digitales donde les enseñamos herramientas para dar clases más entretenidas, divergentes, o simplemente si quieres hacer algo distinto a lo que llevas haciendo todo este tiempo, ¿ya? Así que bueno, profes, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y chao, chao.